Dice, Dios le bendiga, pastor, si el sacerdote era encargado de interceder por los pecados del pueblo entrando al lugar santísimo, ¿por qué Dios no mató a Anás y a Caifás en ese tiempo que ellos ejercieron el sacerdocio? ¿Por qué Dios no mató a Anás y a Caifás, que eran los sacerdotes en el tiempo que arrestaron a nuestro Señor Jesucristo? Pastor. Bueno, pues creo que mucho más claro nos lo viene diciendo Ezequiel desde los capítulos 8, 9, 10 y 11 del libro de Ezequiel, donde nos dice desde aquel tiempo que la presencia de Dios se apartó del templo. La causa del pecado aleja la presencia de Dios. O sea, el templo ya solamente era un cajón, un cascarón, donde hace muchos siglos atrás la presencia de Dios se había retirado. Por eso es que la profecía decía, la gloria postrera será mayor que la primera, hablando de que un día iba a entrar la presencia verdadera en vivo y en directo. Cuando Cristo entró a ese templo, allí nuevamente volvió la gloria de Dios, pero no la recibieron, la rechazaron. Así que para el tiempo de los sacerdotes, Anás, Caifás, Ananías y todo este montón de delincuentes, la presencia de Dios ya no estaba. Así es, y debemos de entender, pastor, que no tenemos nosotros el registro de que en el tiempo que nuestro maestro vino se estuvieran haciendo ritos como se hacían antes de este tiempo. En el tiempo que realmente Israel pues gozaba de que la presencia de Dios estaba allí en el lugar santísimo. En el tiempo del Señor Jesucristo, creo que ya nada de eso existía, porque podemos ver que habían hecho del templo un mercado. Ya no era nada comparado con los sacrificios del antaño, que los sacrificios del antaño, dice el escritor a los hebreos, vamos a leerlo, dice así, vamos a ver el capítulo, yo creo que es 12, donde dice, vamos a ver, dice que el capítulo 9 de Hebreos, dice así, fue pues necesario, versículo 23, Hebreos 9:23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el lugar, vamos a ver, no es este el texto que quiero leer, vamos a ver por acá, el versículo 1 del capítulo 9, dice así, el orden que había en el tiempo antiguo. Dice el capítulo 9 de Hebreos, versículo 1. Ahora bien, aun si el primer pacto, teniendo ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, ese era el orden, dice, estaba así. La primera parte, llamada lugar santo, estaban los candelabros, el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines, las de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente
para cumplir los oficios del culto. Y esto está hablando, pastor, que ya en el tiempo del Señor yo creo que ya no se hacía esto, sino que solo era una sombra del sacerdocio, porque el mismo sacerdote era un pagano, era un sinvergüenza, y no tenían el orden que antes había Dios establecido como en los tiempos. Además de eso, pastor, habían ya violentado el principio del mandamiento de que el sacerdocio tenía que haber sido según el orden de Aarón. Ahora, de hecho, que esto, es que el tema es bastante profundo y no vamos a poder entrar en detalles para responder esta pregunta, porque tenemos que evacuar muchas preguntas. Pero en el tiempo de Cristo, como los que gobernaban eran los romanos, ellos gobernaban sobre Israel, ellos ponían y ellos eran los que quitaban a los sacerdotes. Por eso es que en el tiempo de Jesús habían dos sacerdotes, más bien, o sea, se establecían dos sacerdotes, uno por el Imperio Romano y otro por los judíos, y esa era una constante complicación de quién era el que tenía la autoridad en el templo, lo que significa que al final de cuentas los dos, porque en el tiempo de Cristo estaba Anás y estaba Caifás, uno era suegro del otro, o sea, era un asunto ¿Por qué? Porque se había corrompido el sistema. Por eso es que Jesús vino a confrontar al pueblo de Israel, a este tipo de religión que estaban viviendo, un sistema totalmente apartado de los principios. O sea, una rutina muerta que delante de Dios no tenía ningún valor. Ellos le hacían pensar al pueblo que intercedían por ellos. Amén. Creo, pastor, que esto, para que vaya entendiendo la respuesta que estamos dándole a quien hizo la consulta, esto mismo es lo que está pasando en la iglesia actual, porque usted de pronto llega a un templo, disque templo, entre comillas, pero que no es el templo de Dios. Ahí no está el Señor, ahí no está la iglesia de Cristo. Y a veces usted dice, pero hay púlpito, hay Biblia, cantan, levantan las manos, dicen aleluya, recogen ofrendas y diezmos, y usted mira aparentemente un ambiente que identifica con las cosas cristianas, pero no son cristianos. Y usted de pronto diría, si este hombre que está al frente o esta mujer que está al frente fuera una persona que está mal, el Señor lo liquidaría. No, Señor. La Biblia anunciaba que vendrían los tiempos de apostasía, que se apartarían de la verdad. Y entonces, hoy en día está exactamente lo mismo. Se ha profanado el santuario del Señor. Los altares ya no se respetan. Ahora cualquier cucaracha se sube a un altar y hace un espectáculo como payaso y dice que está hablando de parte de Dios. Entonces, este es lo que va a suceder en el día del juicio, cuando Dios llamará cuentas a cada uno y nos preguntará o nos juzgará según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. O sea, lo que queremos decir que ya en el tiempo, como usted lo dijo al principio, ya en el tiempo que vino nuestro amado Señor Jesucristo, ya Dios no estaba ahí. Los sacrificios los rituales eran completamente vanos, vacíos, muertos. En el antiguo pacto, como cuando Dios mató a los hijos de Aarón, sí, la presencia de Dios estaba ahí, porque el pacto estaba vigente. Allí estaba y Dios mató a los hijos de Aarón porque sí estaba ahí. Pero en el tiempo ya que el Señor vino, no había nada de todo esto, aunque se hacían los sacrificios. Pero no importa que se metieran pecadores a hacerlo. Dios no los iba a matar porque Dios no tenía ningún trato ya con ese pueblo. Así lo dice el escritor a los hebreos. Mire lo que dice aquí. Dice aquí que ya estando Cristo presente, usted puede leer todo el capítulo 9, ya que es muy largo para leerlo, a la hermana que nos hizo esta pregunta. Pero dice que ya estando presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, no con sangre de machos cabríos, etcétera, etcétera. Usted puede leerlo en su casa. Dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ese lugar santísimo es la misma presencia del Padre. Dice que no entró en el lugar santísimo, o sea, hablando del terrenal, del que había en el templo. No, sino a la misma presencia de Dios. Dice, porque si la sangre
de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Oiga lo que dice. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya el viejo ya no existía. Por eso es que aquí en el capítulo, vamos a ver, 9, vamos a ver el capítulo 10, donde el Señor dice que Dios había abominado los sacrificios de Israel. Dice el capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oiga, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, o sea, en el profeta Isaías, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Así que, hermana que nos hizo la pregunta, sencillamente la respuesta es, ¿por qué Dios no mató a Anás y Caifás? Porque no tenía ya ningún trato con Israel, ni mucho menos con estos hombres impíos. Esa es la respuesta. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. Eso mismo, pastor, por eso mismo la gran diferencia y lo que usted está explicando. En el tiempo en que Dios ordenó el templo, primero el tabernáculo en el desierto, Él aprobó el tabernáculo cuando descendió en la nube y luego cuando Él mismo desde la nube le prendió fuego al altar. Ese altar encendió por el fuego de Dios y dijo Dios, nunca cesará este fuego, estará siempre la leña sobre él para que no se apague, ni de día ni de noche. Pero ese fuego, cuando Israel pecó, cuando Salomón edificó el templo, todo eso pasó a ese templo y Dios aprobó ese templo. Y cuando luego Israel, por causa de su pecado, lo invade Nabucodonosor y se lo llevan los babilónicos, Dios dijo que iba a destruir ese templo y así lo hizo. Dios permitió que Nabucodonosor destruyera ese templo y que lo quemara y que le metiera fuego. A partir de ahí, lo que quedó solo fue una sombra, solamente fue un diseño para que ese pueblo entendiera el valor de la presencia de Dios. Por eso es que Israel, a partir de ahí, lloraba y lloraba y lloraba por la presencia de Dios, porque ya en los próximos templos que se edificaron, los edificaron los hombres, y ya no estaba la presencia de Dios por causa a su pecado. Y hasta el día de hoy, porque Dios cuando le mostraron al Señor en el capítulo 24 del libro de los Hechos, le presentaron los edificios del templo y le dijeron, mira Señor, qué hermosos edificios. Y el Señor dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí está hasta el día de hoy el pueblo de Israel llorando sobre un pedazo de muro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hace siglos se retiró de ese lugar. Y ahora es a través de Jesucristo. Por eso Él le dijo a la samaritana, Juan capítulo 4, la samaritana dijo, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que esto es Jerusalén. ¿Y por qué? Porque se dividió la adoración, cada quien lo hacía donde quería y como quería. Y Jesús le dijo, óyeme mujer, viene hora y ahora es que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no en Jerusalén. Ya ni en Jerusalén ni en Samaria, sino en todo lugar donde se invoca a Dios de veras. Amén. Así es. Por eso lo que usted dijo, pastor, Jesús, la profecía que decía, la gloria postrera será mayor que la primera, era el advenimiento de Jesús al templo. Y no lo entendieron, lo que halló fue un mercado. Cuando Él entró glorioso, y la gente lo recibió, algunos que lo recibieron cantaban y adoraban. Sí, los niños. Y entonces, allí el cumplimiento, bendito Dios, de la profecía. De la gloria otra vez viniendo al templo. Amén. Y la rechazaron, la espantaron y la sacaron de ahí otra vez. Así es.